Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de operaciones anfibias. Y para ello tenemos con nosotros a Samuel Morales, que es teniente coronel de Infantería Marina Española. Samuel, muy buenas, bienvenido. Buenas, Javier. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Muchas gracias a la audiencia por interesarse en las operaciones anfibias. Pues muchas gracias a ti. Nos conocemos ya hace unos cuantos años y si quieres, pues poco te presentamos, ¿no? Así como hacemos siempre de forma dialogada. Cuando nos conocimos estabas en otro destino, ahora mismo estás en un puesto de mando ahí, de jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Protección de Ferrol, pero cuando nos conocimos estabas en otro rol, estabas en el Departamento de Seguridad Nacional. Si nos puedes contar un poco qué hacías allí, siendo militar en el Departamento de Seguridad Nacional. Pues la verdad es que es algo que tú no te planteas cuando entras en las Fuerzas Armadas, que vas a terminar un día haciendo pensamiento estratégico, por un lado, que fue mi primer rol en el Departamento de Seguridad Nacional, o posteriormente aprendiendo o gestionando crisis también dentro del departamento. Básicamente lo que se hace en el Departamento de Seguridad Nacional es asesorar al presidente del Gobierno en el ámbito de la seguridad nacional, que es un ámbito muy amplio, muy transversal, muy holístico, y en su momento lo que hacía era, en primera fase, pensamiento estratégico, venía del mando de operaciones justo después de terminar el curso de Estado Mayor, y posteriormente, quizás por esa parte de pensamiento muy estructurado que tenemos los militares, pasé al área de gestión de crisis, donde hice mis últimos años y donde nos conocimos o afianzamos más nuestra amistad. Sí, así es. De hecho, tuvimos aquí varias veces por Granada, en ciclos de conferencias, hablando tanto de análisis estratégico como luego ya del tema que vamos a hablar hoy, de operaciones anfibias en aquellas jornadas de estudios estratégicos e historia militar. De hecho, tu ponencia está disponible como Histocast, está también en la página de Global Strategy, a lo mejor quizás ahí es más fácil encontrarla y tiene acumulados miles, yo diría que decenas de miles de escuchas, porque era muy interesante y van a salir temas de eso hoy también. Yo recuerdo aquella conferencia con mucho cariño porque yo siempre digo que lo más importante de mi currículum es que soy infante de marina. Todo lo demás ha venido aparejado a eso, ¿no? Si no hubiera sido infante de marina, pues no sé si se hubiera dado todo esto, ¿no? Y aquella conferencia la recuerdo con mucho cariño porque en directo te da lugar a explicar realmente en el aforo cómo son las operaciones anfibias, la profundidad. Y recuerdo con mucho cariño esa conferencia porque fue muy didáctica. Sí. ¿En qué año entraste en la Armada? Yo entré en el año 93 en la Armada. Ingresé en la Escuela Naval Militar. Mi opción era ser infante de marina. Luego hice los 5 años, salí en el año 98 y desde ahí hasta el empleo de comandante siempre estuve en la Fuerza, en la Brigada de Infantería Marina, que dentro del Cuerpo de Infantería Marina es la unidad que se dedica a las operaciones anfibias, ¿no? Y es la razón de ser del Cuerpo de Infantería Marina. Luego fui a ser Estado Mayor, pasé destinado al mando de operaciones, a la sección de planes, y de ahí, como tú has comentado, pasé al Departamento de Seguridad Nacional y la Presidencia del Gobierno, donde estuve 4 años. Me reintegré nuevamente a la Armada para ir al gabinete del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada como consejero técnico. Que ahora es el GEMAT, además. Efectivamente, que ahora es el GEMAT, una persona de una valía profesional impresionante. Luego fui a mandar de teniente coronel a Canarias durante el periodo del estado de alarma y al terminar el mando en Canarias me he venido de jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Protección, que digamos que era mi jefe o sea, trabajo para el mismo general al que estaba mandando unidad y la verdad es que es otra de las ramas de la Infantería Marina. Entonces tenemos 3 ramas, digamos, las operaciones anfibias, que es la razón de ser, la seguridad de instalaciones y de personas y luego, por supuesto, las operaciones especiales, ¿no? Estas son nuestras 3 ramas y digamos que en los últimos 4 años me he dedicado a esta rama un poco más técnica, pero es que sí que es cierto que, como habéis visto, siempre intercalando de puestos de asesoramiento y de análisis, que es mi otra faceta profesional que además me encanta. Sí, mira, ya aprovecho y te hago una pregunta muy técnica que quizás se nos va un poquitín del tema de lo anfibio, ahora enseguida volvemos, pero ahora mismo estoy ahí, o sea, en el puesto que estás,
dais protección tanto al arsenal de Ferrol como, bueno, a la joya de la corona que está allí, que son las F-100. En los destacamentos de seguridad, yo entiendo que cada buque de la Armada tiene un destacamento de seguridad de infantería marina, únicamente los que van a misiones que lo pueden requerir en plan contra piratería, Atalanta y demás. O sea, todo buque lleva su destacamento. Y la segunda pregunta es, sí, perdona, y la segunda pregunta relacionada con esto es, si fuera así, ¿ese destacamento lo dais vosotros o hay una fuerza central que es la que va repartiendo esos destacamentos? O sea, bueno, te cuento un poco cómo es la fuerza de protección. La fuerza de protección tiene 5 unidades, una en Ferrol, otra en Cartagena, otra en Madrid, otra en Cádiz y otra en Canarias. Esas son 5 unidades. Y esas 5 unidades, que son mandadas por coroneles, tienen luego un cuartel general, que manda el general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, que también está aquí en Ferrol. Yo estoy de jefe de Estado Mayor de ese cuartel general. De tal manera que nosotros tenemos unidades en las 5 principales zonas donde hay bases navales y nuestra misión es, por un lado, dar protección a las instalaciones críticas de la Armada, por otro lado, dar protección a las personalidades de la Armada y, por último, dar protección a los buques de la Armada en el nivel de Force Protection o contribuir a las capacidades de abordaje de buques en misiones de seguridad marítima, ya sea en territorio nacional o fuera. ¿Cómo se estructura el apoyo a los buques? El apoyo a los buques, cada tercio tiene lo que nosotros llamamos 3 equipos operativos de seguridad alistados para salir en diferentes niveles. Si sale un barco y es un barco previsto, siempre va a ir un equipo con él. Si la zona donde va a patrullar necesita medidas de protección de la fuerza o se supone que puede haber acciones contra piratería o de seguridad marítima, y eso es una misión planeada y ya están preparados. Pero también tenemos equipos para salir en cualquier momento, ya sea en apoyo de operaciones que desarrollen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a bordo de buques de la Armada y contribuir con ellos. De tal manera que tenemos, en cada zona tenemos 3 equipos, incluso en Madrid. Madrid lo que hace es apoyar el resto de la zona de los buques de la Armada. Pero no tiene cada buque un equipo asignado, sino que los tenemos en las diferentes zonas listos para asignarlos. La característica de estos equipos, un altísimo nivel de alistamiento, hay equipos que pueden salir en 4 horas. Esto, a quien nos está escuchando, dice, mi vida se centra en 4 horas. Bueno, pues en algunos momentos llega a ser así. Y luego tienen un ciclo operativo en el cual están 2 años activados, los desactivamos, los reciclamos y volvemos a evaluarlos otra vez. Cada equipo de estos pasa un proceso de certificación y evaluación en capacidades que van desde la contrapiratería, primeros auxilios, seguridad, instalaciones físicas. O sea, es un régimen un examen bastante exclusivo que realiza una agencia externa, que es el Centro de Evaluación de Combate de la Armada. O sea, que esta es la organización, básicamente. Okay, muy interesante. Muy bien, pues bueno, pues si quieres vamos entrando ya al tema de hoy, que son las operaciones anfibias, que es un tema fascinante y esto creo que lo vamos a disfrutar porque viendo el guión vamos a hacer un repaso tanto desde el punto de vista histórico como conceptual, hablar también del presente y también del futuro. Y además este es un tema que tú conoces muy bien porque lo has estudiado desde el punto de vista teórico, incluso también con esa perspectiva histórica, y sobre todo que lo conoces de haberlo practicado, o sea, de ser un especialista profesional en la materia. Así que, cuando quieras, entramos. ¿Qué te parece que comencemos? ¿Con una perspectiva histórica? Yo creo que lo ideal, Javier, es comenzar mirando hacia atrás, ¿no? Porque cuando la gente habla de operaciones anfibias, lo primero que tenemos que diferenciar es una llegada a tierra administrativa en un puerto y una operación anfibia, que es una operación que comienza en el mar y finaliza en tierra o continúa en tierra, ¿no? Entonces, de tropas embarcadas en barcos y haciendo operaciones, llegando a costa, se habla desde 2000 años antes de Cristo, ¿no? Tucídides también la cita en las guerras del Peloponeso. Pero todo esto son asignaciones temporales de fuerzas terrestres en barcos. Es España, y esto es el pensamiento avanzado de España en aquella época, cuando en el año 1537 decide que esto tiene que ir un poco más allá y entonces asigna permanentemente
a los tercios, a alguno de los tercios, a la fuerza de galeras. Es decir, se crea una unión, cuando se forma armada, embarcan tercios de forma permanente como si fuera su dotación. Esta es una de las características que en aquel momento España fue visionaria. De hecho, es la primera vez que este concepto de fuerzas permanentes se aplica. Esto es una característica que posteriormente veremos que es la que define el éxito en las operaciones anfibias. Fuerzas adiestradas especialmente y que tienen una comunión de doctrinas y de ideas con los buques. De hecho, en 1583, Diego Queipo de Sotomayor escribía en su momento, cuando en la invasión de las Islas Terceras, escribía el procedimiento de una operación anfibia y decía algo así como que primero se reconoce el terreno para encontrar el lugar más apto para dejar a la tropa. En la exploración participan personalmente los jefes de tercios, Bobadilla e Íñiguez, por ser negocio tan grande y de tanta importancia. Aquí vemos que ya desde el origen de las operaciones anfibias, lo más importante es saber dónde pongo el pie. Como decía Wellington, lo más importante es saber lo que hay detrás del otro lado de la colina. Pues para nosotros es dónde se va a desembarcar. Después se preparan las embarcaciones, continuaba Queipo de Sotomayor. En las proas de las barcas se transportan los infantes, se colocan grandes tablones verticales que durante la aproximación actuarán como parapeto ante el fuego. Y una vez en la playa se abatirán para que por ella desembarque la tropa. Qué parecido tan grande a lo que luego vemos en Alhucemas y a lo que luego vimos en Normandía. Entre las planchas de madera... Perdona, eso es tal cual esta escena icónica del inicio de Salvar al Soldado Ryan, cuando están ahí. Efectivamente, Javier, pero es que esto lo escribió un español en 1583. O sea, es que a veces no valoramos lo que hemos aportado al mundo. Entonces, en ese momento fuimos auténticos visionarios de cómo hacerlo. Y no ha cambiado tanto hasta los años 80. A partir de los años 80 sí que ha cambiado porque la tecnología cambia. Continuaba Queipo de Sotomayor diciendo que entre las planchas de madera se instalan esmeriles, pequeños cañones de carga trasera, más ligeros que los falconetes, para abrir fuego mientras dura la fase de aproximación. Es decir, estamos bombardeando la playa, si lo podemos decir así. Para cubrir el desembarco se dispone de la artillería de 10 galeras, es decir, el apoyo naval sobre tierra. Todas ellas con fuertes escudos para que los artilleros puedan hacer fuego con buena protección. Ya solo falta aprovisionar a los infantes. Cada uno ha de llevar munición, agua y víveres para 3 días. Tengo que decir que la carga logística sigue siendo la misma. El infante cuando desembarca, la unidad lo que debe ser es independiente por 3 días. O sea que, y esto, y lo repito porque es impresionante verlo, ¿no? Lo escribió Diego Queipo de Sotomayor en 1583. En ese momento... Es alucinante. O sea, es que el concepto básicamente, sí, básicamente es como una operación anfibia actual, sí. Efectivamente, poco ha cambiado. Tengo que decirte que en las terceras también se produjo una anécdota. Lo peor, lo más peligroso para una operación anfibia es sufrir en la playa un contraataque mecanizado. Bien, pues en las terceras los tercios españoles sufrieron lo más parecido a un contraataque mecanizado, que fue que le lanzaron una manada de bueyes contra ellos, lo cual acabó con el desembarco, tuvieron que reembarcar y volverlo a intentar. Pero ya en ese momento también se dieron cuenta de que la mejor forma de parar un desembarco era en la playa y con una fuerza muy potente, en este caso de bueyes. Pero, y esto, que volvemos al diálogo, entonces España fue la primera que tuvo esa visión, embarcar tropas de forma permanente a bordo de los buques para proyectar el poder naval en tierra o también, como acabamos de celebrar hace muy poco, para combatir de forma muy efectiva a bordo de los buques. Batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, esa gran batalla marítima, pues yo me atrevo a decir, lo dicen muchos historiadores, que fue ganada gracias a que los tercios estaban embarcados en las galeras. Si los tercios no hubieran estado embarcados en las galeras y tuvieran esa forma de combatir tan específica, bueno, pues a lo mejor el éxito no hubiera sido tan claro. Y continúa la historia de las operaciones anfibias y llegamos al gran desastre de las operaciones anfibias, o lo que mucha gente piensa que es el gran desastre, que cuando se hace un análisis más profundo, quizás no sea así. Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Galípoli es uno de esos iconos de aquellas personas que profundizan en las cosas de manera muy somera y se quedan con que las operaciones anfibias son un desastre. Lo primero que hay que analizar al hablar de Galípoli es el gran desembarco que se consiguió realizar en una costa hostil. Desembarco tradicional
con muchos problemas de organización. En Galípoli no falló el concepto, falló la organización y sobre todo falló la coordinación en tierra. Ahora bien, Galípoli fue un fracaso táctico, pero un éxito estratégico. Y esta es otra de las características de las operaciones anfibias. Las operaciones anfibias se mueven en muchos niveles. Se mueven en el nivel político, lo aclararemos posteriormente, se mueven en el nivel estratégico, se mueven en el nivel operacional y se mueven en el nivel táctico. Si bien Galípoli fue un desastre en el nivel táctico, hubo que reembarcar, no consiguieron profundizar, en el nivel estratégico consiguió que Alemania no dejara nunca de mirar al flanco marítimo. Una circunstancia que se repite durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tuvo que emplear fuerzas para cubrir ese flanco ante la posibilidad, la mera posibilidad, la amenaza potencial de otra operación anfibia. Entonces, Galípoli es un desastre táctico, efectivamente, pero es un gran éxito estratégico. Pero Galípoli, posteriormente a Galípoli, la mayoría de los países occidentales deciden que las operaciones anfibias tienen un coste excesivamente alto, son muy arriesgadas y son un fracaso. Y una vez más, España se muestra como vanguardista. Y en el desembarco de Alhucemas, es decir, 10 años apenas después, les compramos las barcazas a los ingleses, las mismas barcazas que habían utilizado en Galípoli de forma errónea, las compramos y mediante un planeamiento detallado, minucioso, corrigiendo todos los errores que se habían cometido en Galípolis, realizamos el desembarco de Alhucemas con un gran éxito. Además, el desembarco de Alhucemas es la primera operación conjunta, yo creo que de la historia, organizada de forma conjunta. Es decir, tanto el poder naval, el poder aéreo, incipiente en esa época, pero poder aéreo, y la parte terrestre, perfectamente coordinadas para realizar un desembarco anfibio. Todos los problemas que surgieron en Galípoli son solventados posteriormente en Alhucemas. Y es increíble, una vez más, leer cómo lo detallado que fue la preparación, lo detallado que fueron los ensayos, lo detallado que fue la ejecución, para darse cuenta de que España, una vez más, con un pensamiento fuera de la ortodoxia, conseguía resolver una de las operaciones que todos consideramos de las operaciones más complejas en el ámbito militar. Y aquí, cualquiera que haya leído Alhucemas, dentro de poco se cumplirá el centenario, es una operación muy tratada desde el punto de vista terrestre y apenas tratada desde el punto de vista anfibio. Bueno, pues ese momento inicial, una vez más, dio otra de las características que tienen que cumplir las unidades anfibias, aunque en este caso tengo que decir que eran unidades del Ejército de Tierra las que desembarcaron en primera ola. Es la iniciativa. Hay un primer momento en el que las barcazas se encuentran con unas minas y es la iniciativa de desembarquemos la que consigue desequilibrar. Y llega la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial es la imagen icónica de las operaciones anfibias. Pero en la Segunda Guerra Mundial tenemos que analizar las operaciones anfibias desde dos perspectivas. Teatro europeo. En el teatro europeo, las operaciones anfibias se realizan por unidades no específicamente adiestradas para este cometido. En cambio, en el Teatro Pacífico las realizan unidades específicamente adiestradas para este cometido. Bueno, esto va a dar una serie de diferencias. Primero, en Europa, los tiempos de desembarco, los tiempos de reacción son mucho más lentos que el constante devenir de olas en playa que se produce en el Teatro Pacífico con los marines de Estados Unidos. Sin embargo, voy a analizar lo que supuso incluso una operación anfibia o una amenaza anfibia llevada a cabo por tropas no especializadas y con todos sus problemas, lo que supuso eso en el teatro europeo. En el área escandinava, Alemania tenía 8 divisiones. Bueno, pues 7 estaban en Noruega, mirando hacia Inglaterra, donde tenían el pánico de una operación anfibia. Una en Dinamarca. 7, una. Durante la invasión de Rusia, Alemania mantuvo en el Mediterráneo, concretamente en los Balcanes, 7 divisiones. ¿Por qué? Ante el pánico de que los aliados intentaran un movimiento de flanco y le cortaran el eje hacia Rumanía, de donde se estaba abasteciendo de petróleo. En el año 44, antes del desembarco en Normandía, el 56% de las divisiones alemanas miraban al frente del este, que es donde de verdad estaba el conflicto. Pero el 44%, estaban orientadas al frente oeste o sur, ante la amenaza potencial de una operación anfibia. Esta es
una de las grandes ventajas de las operaciones anfibias. Su mera potencialidad de existencia condiciona al enemigo. Y esto es algo que Liederhard analiza perfectamente en un documento que escribe en el año 60, donde paso a paso va viendo lo que le cuesta al ejército alemán la mera sospecha de que los aliados podían desembarcar en el flanco sur o en el flanco oeste. Que es una manera, podríamos decir, de fijar tropas, ¿no? Desde el punto de vista estratégico u operacional. O sea, tener una serie de fuerzas que deben estar condicionadas, ¿no?, a un determinado territorio, porque por ahí puede venir una amenaza anfibia por parte del adversario. Es que el antiguo axioma militar de que quien se defiende en todas partes no se defiende en ninguna, la gran amenaza a ese axioma es la fuerza anfibia. La fuerza anfibia, luego veremos, su mera presencia, su mera amenaza, su mera capacidad, tener una fuerza anfibia capaz, creíble, hace que el enemigo deba defender toda la costa. Y aquella costa que no defienda es la que yo utilizaré para desembarcar. Es decir, crea un hándicap increíble al planeamiento de capacidades defensivas. Y esta es una de las herramientas, y pase lo que pase, con el paso de los años, esta capacidad, esta amenaza no se ha devaluado. Sigue siendo una de las grandes potencias de las operaciones anfibias. La incertidumbre que crean en el adversario, en el enemigo, de dónde debe concentrar su esfuerzo. Si lo diversifica, se debilita. Si lo concentra, abre zonas de progresión. Esta es la gran capacidad. Sí, me parece luego también muy interesante lo que comentabas hace un momento sobre esa diferencia que existe entre el teatro europeo o sea, el teatro atlántico y el teatro del Pacífico, porque en el Pacífico tenemos a la Infantería Marina de Estados Unidos, a los marines, que es una fuerza que en el periodo entre guerras desarrolla toda una doctrina anfibia, y en cambio en el área atlántica la mayor parte de las operaciones al final son de fuerzas terrestres con un gran dispositivo naval, pero son fuerzas terrestres las que desembarcan. Y ahí no sé cómo es el proceso de aprendizaje, pero sí que recuerdo pues unas reflexiones de un general americano, incluso creo que era el propio Patton, que viendo cómo se desarrollan los desembarcos de Casablanca, dice, menos mal que esto no lo hemos hecho en Europa contra los alemanes, porque habría sido una auténtica catástrofe. O sea, ahí se ve que están todavía muy, muy verdes, ¿no? Incluso poco antes es ese episodio tan extraño de Dieppe, que esto lo analiza muy bien Hugo Cañete en un Histocast, que es también otro auténtico desastre, además en este caso incluso extraño, ¿no?, en cuanto a su concepción, que se ve que ahí falta ese proceso ya no de aprendizaje, sino de la propia conceptualización, desarrollo de una doctrina, ¿no?, cosa que se habían hecho los marines en el otro teatro de operaciones, porque previamente habían identificado un problema y habían desarrollado a partir de ahí un concepto al respecto, ¿no? Efectivamente, Javier. Vamos a ir por partes porque has contado cosas muy interesantes, ¿no? No quiero que se vean en estas palabras que voy a decir ahora ningún tipo de desprestigiar algo, ¿no? La Infantería Marina inglesa tiene un cúmulo de fracasos sucesivos porque nunca, y estamos hablando de Inglaterra, una potencia naval, porque nunca han dimensionado correctamente ellos. De hecho, el origen es de comandos, operaciones pequeñas. Cuando se enfrentan a operaciones anfibias de gran porte, siempre han sufrido fracasos en esta época porque no tenían las herramientas necesarias. En el fondo se crean como una unidad de comandos que realizan operaciones convencionales de desembarco, y eso falta la unidad de doctrina, falta la unidad de doctrina de embarco, falta la unidad de doctrina con los medios de apoyo. Todo esto es lo que los marines consiguen desarrollar. Y es verdad que el ejército de Estados Unidos en Europa lo desarrolla, pero ¿qué falla en Europa? Es la mentalidad. Una de las mayores características del mundo anfibio es una mentalidad poco ortodoxa. En Italia se pierden grandes oportunidades de flanqueo, que fue lo que hace luego MacArthur en Corea. Se pierden grandes oportunidades de flanqueo, de entender que el mar es un espacio de maniobra. Y en Italia se pierden grandes oportunidades de flanqueo a los alemanes hacia el norte, precisamente por esa falta de mentalidad de entender el mar como un espacio de maniobra. El mar no es un obstáculo. El mar, en la mentalidad anfibia, es un espacio de maniobra. Y esta es la gran diferencia conceptual. Y es una diferencia de ideas.
Nosotros no vemos el mar como un obstáculo que nos lleva a la playa. Nosotros vemos el mar como un espacio de maniobra en el que ya estoy maniobrando, ya estoy realizando esa aproximación indirecta, que es lo que en el fondo lleva en la operación anfibia. Y esta fue una diferencia conceptual muy importante en el mundo de las operaciones anfibias europeos y en el mundo de las operaciones anfibias del Pacífico. Y sobre todo se materializó en Italia con la pérdida de grandes oportunidades de flanquear por el mar, ese movimiento de flanqueo que una mentalidad alejada del mar ve por tierra y en cambio una mentalidad marítima entiende la mar como un espacio de maniobra y hubieran flanqueado. Esa fue la gran diferencia. En el caso de Italia, bueno, no sé si tú lo sabes, o sea, si conoces mejor ese caso. Yo la explicación un poco clásica que he escuchado siempre es el por qué desembarcan en Salerno, que está al sur, y no al norte, como luego sí que hacen en Anzio, que habría sido un poco lo de MacArthur, ¿no? En Corea, el amenazar las líneas de suministro y por lo tanto provocar una retirada apresurada de los alemanes de toda la península italiana. Y la explicación que siempre escuchaba es que no tenían, o sea, que ese norte estaba fuera del alcance de los aviones de combate, o sea, sobre todo de los cazas, que estaban basados o bien en el norte de África o en Sicilia. Y entonces el no tener la superioridad aérea les generaba inseguridad a la hora de llevar a cabo una acción de ese tipo, ¿no? Y por eso al final lo hacen al sur, en Salerno, cerca de Nápoles. Efectivamente, ¿tú la conoces? efectivamente, en un primer momento, una operación anfibia, lo veremos cuando sigamos avanzando, es multidominio. Entonces, no se puede realizar una operación anfibia si no tenemos superioridad aérea o por lo menos control del espacio aéreo. Y no podemos, eso luego en el Pacífico lo pueden hacer porque tienen portaaviones que generan ese control del dominio aéreo, ¿no? Efectivamente, pero en el Mediterráneo no lo tenían. Pero una vez que ponen que la fuerza está en Italia, su única mentalidad es progresar, pero no conceptúan maniobras de flanco para embolsar tropas alemanas. Entonces, en un primer momento, efectivamente, el poder aéreo no alcanza, pero en un segundo momento, cuando ya están progresando, tenían muchas oportunidades incluso para flanquear Roma. Y claro, tardaron mucho en conceptuar el mar como un espacio de maniobra. Es un problema de mentalidad de adiestramiento, simplemente. No va en nada genético, es un problema de doctrina y de entender el mar no como un obstáculo, sino como un espacio de maniobra. Y esta es la gran diferencia. Muy interesante. No había pensado en eso, es verdad. O sea, el hecho de que una vez que ya desembarcan dentro de la península, pues podrían haber hecho múltiples maniobras de flanqueo, porque además es que la península italiana se prestaba a ello. Por la cantidad de costa que tiene y luego el obstáculo que plantea la orografía dentro del territorio, que era una fortaleza muy complicada, ¿no? Y que los alemanes le saben sacar mucho partido. Efectivamente, y esta falta de mentalidad es falta de mentalidad y falta de pensamiento, o al revés, es un pensamiento muy encapsulado, muy rígido, muy ortodoxo, y entonces sigues viendo el mar. En ese momento también era fácil ver el mar como un obstáculo. En cambio, los marines que en su camino hacia Japón lo veían como un ámbito de maniobra, como un sitio de maniobra. Y esa es la gran diferencia entre tropas que llegan a la playa o a un puerto y tropas que utilizan el mar como un espacio de maniobra. Vendría a ser básicamente como maniobrar en el espacio aéreo o transportar vía aérea. Esta es la gran diferencia. Sí, o sea, es que lo explicas muy bien. O sea, no ver el mar tanto como un obstáculo como una vía de comunicación. Y de hecho, posteriormente veremos que uno de los conceptos que emplean los marines en los años 90 es la maniobra operacional desde el mar. Esa es la clave. No ver el mar como un objetivo, sino como un espacio de maniobra. Pues seguimos, Javier, y finalizada la Segunda Guerra Mundial nos trae esas imágenes icónicas de grandes desembarcos en playa, las rampas abriéndose, como decía Queipo Sotomayor. Pero bueno, esto tengo que decir que hoy en día ya son imágenes olvidadas, pero sí que es cierto que en Corea se repiten y una vez más en Corea se arriesga, esa mentalidad anfibia de arriesgar. En Corea el desembarco se realiza con muy poquito margen de marea y arriesgando muchísimo, pero el efecto que provoca sobre el teatro
es impresionante. Y esta es otra de las capacidades de operaciones anfibias. Los efectos que provoca en relación a la cantidad de fuerzas empleadas tienen una relación altísima. Y es una característica que bien empleada deja muchas ventajas. Pasamos a Irak. Y en la primera guerra del Golfo, la que mandó el general Zhuarkov, los marines son utilizados de una forma poco ortodoxa, pero que tiene grandes efectos. Los marines fueron utilizados como reserva. Esto no es algo habitual. Se quedaron embarcados, pero una vez más, la amenaza potencial del desembarco en la costa generó que gran parte de las unidades iraquíes miraran hacia el posible desembarco. Y todo el mundo pensaba que uno de los ejes, ya que estaba allí, estaban en la mar todos los marines, uno de los ejes de progresión vendría hasta el mar. Simplemente eso ya hizo que muchas fuerzas miraran al mar, sin que en ningún momento desembarcaran. Y en Afganistán se produce otro de esos puntos de inflexión. Luego hablaremos también de la evacuación de americanos en Líbano, pero quiero saltar un momento a Afganistán. Cuando los americanos deciden intervenir en Afganistán, el general Mattis plantea al CENTCOM una de las operaciones más ambiciosas y que además hoy lleva la patente de cómo son las operaciones anfibias. Las operaciones anfibias no necesitan una playa ya. La tecnología permite salir desde el mar, luego veremos por qué es tan importante el mar, salir desde el mar y llegar al objetivo. Ya no, el espacio de la mar puede ser un espacio de maniobra, pero ahora lo he ampliado. Decíamos que eran operaciones multidominio. Si tengo los medios adecuados, también puedo llegar al objetivo vía aérea. Y cuando uno se plantea que los marines se planearon el desembarco desde buques en el mar hasta centro de Afganistán, se ve la gran mentalidad de proyección. Las fuerzas anfibias no son otra cosa que la proyección del poder naval sobre tierra. Igual que disparo un Tomahawk, proyecto fuerzas. ¿Cuál es el eje de proyección? La capacidad de mis medios aéreos. Pero esto se planeó en Afganistán. Desembarcar a los marines en el centro de Afganistán como primera ola. ¿Qué pasa? Que una mentalidad de poco asumir riesgos y sobre todo que no entiende la capacidad que proporcionan. En este caso es cierto que el único país en ese momento que lo podría hacer era Estados Unidos, pero ellos sí tenían ya ese pensamiento de lo que se llama maniobra buque objetivo, y esto es Afganistán. Pero, vuelvo un poquito atrás, 2006, evacuación de los ciudadanos estadounidenses en el Líbano. Y aquí se produce un hecho que cambió en gran parte la concepción de las operaciones anfibias post-Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo una media de entre 4 y 5 operaciones anfibias al año de menor o mayor intensidad. Pero la mayoría, quitando Corea, la mayoría se hicieron en entornos permisivos. Bien, en el 2006, la organización terrorista Hezbollah, durante el proceso de evacuación de los americanos en Líbano, con un misil NOR, un misil antibuque, hunde una corbeta israelí. Entonces, por primera vez, empieza a haber miedo a acercar grandes buques, porque el proceso de desembarco que conseguíamos, lo que se ve en la película Sargento Hierro, los vehículos anfibios saliendo del buque y llegando a la playa, eso obliga a que el buque esté cerca de tierra. Y ya en el 2006, Hezbollah alcanza una corbeta israelí y todo el mundo, esto no pasa desapercibido, y todo el mundo se empieza a dar cuenta de lo que hoy en día, con el posterior avance en tecnología de China, se llama la negación de área. Entonces los buques anfibios empiezan a darse cuenta, las operaciones anfibias, de que me tengo que ir alejando de costa. Y básicamente este es el recorrido histórico que nos llevaría hasta la actualidad, donde cada vez nos vamos más atrás, cada vez buscamos maniobras más allá del horizonte y donde tenemos que asumir que acercarnos a costa implica riesgo para las plataformas navales, lo cual me crea un hándicap de mayor distancia de lanzamiento, mejores medios, vectores para llegar a la costa. Sí, esto es algo que los propios británicos, o sea, aparte de ese caso de 2006 en que impacta un misil contra una, no sé si es corbeta, fragata. Es una corbeta. Una corbeta israelí. Bueno, en la guerra de las Malvinas, los argentinos sí que consiguen impactar un Exocet contra un anfibio inglés que está maniobrando. Una vez que han desembarcado en San Carlos,
hay un mesocet lo convierte o sea, de misil aire-tierra a tierra-mar, y creo que es el Sir Galahad o un anfibio que le impactan y le hacen bastante daño. O sea, que en efecto ese problema ya se empezaba a ver Pero, con el propio desarrollo, ¿no?, de los misiles antibuque. pero sabes, efectivamente, pero ¿sabes por qué no saltaron las alarmas ahí? Porque la bahía de San Carlos, cuando uno ve aquellas imágenes de los Pucara entrando en la bahía de San Carlos, aquello era un callejón sin salida. Entonces, bueno, se asume que el desembarco fue arriesgado, fueron buscando la no oposición y el impacto. Ahora, en una costa abierta que te impacte un misil antibuque, claro, empieza a plantearse el efecto que tendría el hundimiento de una LPD, 2.000, 2.500 personas a bordo, cerca de la costa. Entonces, pero Bahía de San Carlos era, en el fondo, los ingleses, con esa mentalidad de riesgo que asumen, se meten en una bahía a desembarcar, lo cual, bueno, pues es exitoso, pero puede tener costes. Sí, aquello en efecto podría haber acabado muy mal, ¿no? O sea, si los argentinos hubieran... O sea, ahí es muy reconocido el heroísmo de los pilotos argentinos que dieron todo y más. Y el problema que supuso aquello, pero luego y todos los problemas que hubo, ¿no?, también por la parte argentina de bombas que no explosionaban porque las espoletas no estaban adaptadas, la carestía de misiles antibuque, o sea, tenían muy pocos SOCET y apenas pueden emplearlos, aunque uno de ellos hunde el Atlantic Conveyor y es un problemón logístico, porque además creo que estaban ahí prácticamente todos los Chinook. Efectivamente, les deja sin proyección aérea. Sí, les hace un roto importante. Fíjate, Javier, por profundizar un poco en Malvinas. Malvinas es un buen ejemplo de lo que ofrecen las fuerzas anfibias o las operaciones anfibias, ¿no? Primero, voluntad política. Margaret Thatcher decide, vamos a negociar, pero que se vaya proyectando de una punta a otro hemisferio, que se empiecen a proyectar las fuerzas. Y aquí utilizo buques militares y buques civiles. ¿Quién va al mando de esa fuerza? El general Julia Thompson, Royal Marine, que ya en el briefing que le da durante el entrenamiento, su famoso libro, esto no va a ser un picnic, no picnic. Bien, en el camino hacen el planeamiento y se reorganizan. Es otra de las capacidades de las fuerzas anfibias. Yo durante el trayecto, la proyección estratégica, me voy reorganizando y no tengo que tocar un territorio, no tengo que tocar, estoy en aguas internacionales, lo cual me da mucha libertad. Siempre, en este caso, que salieron desorganizados, lo primero que hicieron fue buscar un sitio donde reorganizar la carga. Llegan y deciden no desembarcar contra fuerza. Imagen icónica de la Segunda Guerra Mundial, Port Stanley. Ellos no querían desembarcar en Port Stanley para no hacer desembarco en fuerza. Y desembarcan en la Bahía San Carlos. Efectivamente, se produce la pérdida de casi todos los medios aéreos y entonces es cuando surge ese adiestramiento especializado. Desembarcan en la Bahía San Carlos y flanquean completamente la isla para llegar a Port Stanley desde atrás. Esta es una de las características, pero me gustaría contar una anécdota. Esto lo cuenta Julia Thompson en su libro, No Picnic. A él le llaman un sábado para decir, bueno, va usted a mandar la operación sobre las Malvinas. Y esta es otra característica fundamental de las fuerzas anfibias. Y le preguntan, ¿qué necesita usted? Estamos hablando de casi plena Guerra Fría. Y Julia Thompson le contesta, medios de transporte para llevar las cargas que ya tengo preparadas, porque estaban preparados siempre, alto nivel de alistamiento, a los buques. Es decir, una de las características de una fuerza anfibia creíble es un altísimo nivel de alistamiento. Si en eso no es creíble, hay otras características, pero una fuerza anfibia lo que proporciona, lo analizaremos posteriormente, son herramientas al nivel político porque está disponible muy rápido. Y además no necesita permisos de sobrevuelo de terceros países, no necesita un tercer país, hot nation support, porque sale a la mar, sale a aguas internacionales. Y eso es una herramienta de disuasión y de voluntad política muy interesante. Es el único recurso que tienen las Fuerzas Armadas en el ámbito convencional para realizar eso. Ninguna otra capacidad militar es capaz de hacer eso. Todas necesitan o utilizar un tercer país o sobrevolar. En las aguas internacionales son las únicas en las que permiten a un país con voluntad política proyectar una fuerza
mientras estoy sentado en la mesa negociando. Y eso es un elemento de disuasión bastante interesante. Sí. El caso de Malvinas lo suelo poner como ejemplo de llevar a la zona gris al límite. O sea, hablamos de zona gris como ese conflicto por debajo del umbral de la guerra. Y aunque esto parezca contraintuitivo, realmente los argentinos cuando invaden las Malvinas, aquello es un hecho consumado, claramente, pero ellos piensan que eso no va a escalar una guerra. O sea, que los ingleses no van a desplazarse allí a combatir, sino que esto les da un plus en esa negociación que se va a establecer ya a cada perro, ¿no? Pero realmente luego eso acaba en guerra. Pero probablemente en aquel momento todavía es zona gris. Y es muy interesante lo que comentas porque, en efecto, mientras la Task Force británica está bajando, todavía estamos en zona gris y eso te da una capacidad de presión importante. Al final esto fracasa y pasamos ya de zona gris a guerra. Pero no lo había visto desde esa perspectiva. O sea, que todavía los ingleses ahí trataban de negociar empleando esa fuerza anfibia y vamos, esa fuerza naval que iba para abajo. Pues, en efecto, eso es también muy interesante. Las Malvinas, Javier, tienen varias lecciones muy interesantes, ¿no? Porque si una armada se diferencia de una gran armada en 3 parámetros, ¿no? O sea, armada o marinas de guerra tienen buques, de acuerdo, capacidades de superficie, pero las 3 características son el arma submarina y entonces cuando se hunde el Belgrano llega el submarino y crea una zona de exclusión. Esa es la primera herramienta de disuasión, el submarino creando su zona de exclusión, un submarino nuclear. La segunda es la aviación naval, la aviación aeroembarcada, que es capaz de proyectar poder y de vigilar la zona marítima. Pero la tercera es la capacidad de proyectar poder naval en tierra. Fíjate, en el caso de Malvinas, y efectivamente Argentina no planea que va a haber esa reacción, si el Reino Unido no hubiera tenido una capacidad anfibia creíble, disponible en ese momento, no dentro de 6 meses, en ese momento, pues el hecho consumado hubiera estado y el cálculo argentino hubiera sido correcto. ¿Dónde se equivocaron? En no saber valorar el valor de una capacidad anfibia. Pero luego, además, durante todo ese trayecto, seguro que recuerdas, Javier, a los Gurkhas afilando el Gukri en el Queen Elizabeth. Bueno, sabes que los Gurkhas en las Malvinas no son unidades anfibias, pero sí que es cierto que ese periodo te da para hacer infoops, para hacer influencia, ¿no? Esa es del libro, Gurkhas, además, es que me acuerdo perfectamente de aquellas imágenes por el impacto psicológico que tenía, sí. Efectivamente, los Gurkhas no combatieron. Los argentinos, cuando sabían que estaban los Gurkhas delante, se iban. Y simplemente era porque durante ese tiempo tienes que saber emplear todos tus recursos. Y entre ellos también está algo que hoy en día está muy en boga, pero que en aquella época no estaba tan claro, que es el poder de influencia. Y esa foto era demoledora para soldados de reemplazo no profesionales. De hecho, ahí, si recuerdas, Javier, se crea ya el gran dilema de ejército profesional, ejército de reemplazo, ¿no? Hay una anécdota curiosa. Los soldados ingleses recogían, era el mismo tipo de fusil, pero recogían el fusil de los argentinos, que siendo de la misma marca, el modelo era mucho mejor. Ellos recogían el fusil de los argentinos. Los argentinos tenían en algunos momentos mejor material, pero el soldado profesional se decantó como la elección en los ejércitos occidentales. Pues muy, muy interesante. Y eso, también lo de la capacidad de reacción, no sé si tú lo sabes mejor, pero creo que los primeros buques de la Task Force británica salen de puerto 2 días después de la ocupación argentina. O sea, que es una reacción muy rápida. Para lo que son los tiempos militares, 2 días no es nada. Hay que colocarse, Javier, en el momento en el que vivimos, en aquella experiencia, ¿no? Era plena Guerra Fría, los Royal Marines eran una de las fuerzas anfibias que estaban listas para flanquear el norte de Europa, que era su espacio ante una posible operación soviética. Y como te decía, yo recomiendo a toda la audiencia leer un libro que para mí es un clásico, que es No Picnic, del general Julia Thompson, que fue el que mandó la primera parte de la operación, donde él va detallando. Y esa frase que él le dice al ministro de Defensa inicialmente, que necesita ahora camiones para embarcar nosotros lo llamamos las cargas prescritas, o sea, el material que ya tengo para hacer una operación y llevármelo a los barcos. Esa es otra de esas cosas por lo que las fuerzas anfibias deben ser especializadas. Nuestros coches,
nuestro material, nuestras cargas, están perfectamente adaptadas a las bodegas de los buques y eso te da rapidez. Y además, normalmente, en los buques ya hay lo que nosotros llamamos la carga previa, carga de guerra, que tenemos en todos los buques siempre. O sea, que eso aligera mucho y pertenece a la propia Armada, o en este caso, ya sabes que los únicos que tienen un cuerpo de marines absolutamente independiente son los ingleses, los Royal Marine, perdón, los Estados Unidos, los Royal Marine también pertenecen a la Armada, con lo cual tienen sus cargas dentro de los buques y aligera mucho el proceso. Pero en 2 días los Royal Marine estaban saliendo y luego el resto de la gente. Esa característica es fundamental. Proyección estratégica inmediata, disuasión, una herramienta política. Muy bien, muy interesante. Pues con esto damos por vista la perspectiva histórica, ¿o quieres comentar algo más? No, yo creo que hemos dado un repaso y vamos a seguir hablando de historia porque ahora voy a hablar. Sí, es inevitable. Si me lo permites, voy a ir ahora hablando de los grandes pensadores, ¿no? Y hombre, no se puede hablar de pensadores militares sin hablar de Clausewitz. Pero claro. Clausewitz, y evidentemente gran parte de todo el pensamiento militar está influido por él, pero en este ámbito era bastante ciego. ¿Por qué? Porque él solo ve una Prusia sin salir al mar. Y entonces en su pensamiento militar es curioso que en ningún momento considere el mar. Y ya te digo, está condicionado porque Prusia no tiene salida al mar. En cambio, Mahan, que por supuesto es el gran pensador marítimo, además que ahora tiene mucha importancia otra vez en China, se está leyendo muchísimo a Mahan en China, pero Mahan, vamos a empezar a hablar de algo que es otra de las ideas que quiero afianzar, ¿no? La zona litoral. Y entonces Mahan, la zona litoral es esa zona que tiene una parte marítima, pero también una parte terrestre. Luego habrá que ver técnicamente a qué llamamos litoral, pero sería la combinación de las dos cosas, mar y tierra. Bueno, pues Mahan ya en toda su obra le da mucha importancia a la zona litoral. ¿Y por qué? Porque la zona litoral alberga el comercio marítimo. La alta mar alberga las líneas de comunicación, pero la zona litoral alberga el comercio marítimo. Y es evidente, hoy en día el 80% de la población vive a 70 millas de la costa como máximo y el 75% de las ciudades se asientan en eso que llamamos la zona litoral. Bueno, pues Mahan ya lo supo ver, pero fue Philip Colon en 1891 quien deja de pensar en la batalla decisiva y realmente plantea ya que en el ámbito de la acción exterior del Reino Unido, la principal herramienta va a ser la capacidad de proyectar el poder naval sobre tierra. Interesante, es la primera vez que realmente en documentos se asocia con procedimiento una fuerza táctica, la infantería marina y la armada, a una decisión política y estratégica, que era en ese momento cómo Inglaterra iba realmente a dominar el mundo. Y lo haces sobre la proyección naval y olvidan totalmente la batalla decisiva en la mar. Esto da lugar a que Corbett y Caldwell empiecen a pensar que las capacidades anfibias son el elemento nuclear de la acción exterior. Capacidades anfibias, no estamos hablando de los Royal Marines, simplemente del conjunto de capacidades anfibias. Pero además con una forma muy interesante, que condiciona mucho, como te decía antes, la forma de los Royal Marines y de casi todo el mundo, menos las grandes infantería marina, mediante la aproximación indirecta que posteriormente plasmará oficialmente Liederhart. Esto sería el pensamiento inglés. Hoy en día, mucho más cercano, Milan Bego, que es un gran pensador estratégico americano en el mundo naval, ¿qué es lo que dice? Pues en todas sus obras lo que podemos leer es que el litoral va a ser un ámbito de importancia creciente. ¿Y por qué? Repito el dato que os había dado antes, el 80% de la población actual, esto también lo afirma David Kilcullen, el estadista australiano, el 80% de la población está a 70 millas de la costa y el 75% de las grandes ciudades del mundo está en esas 70 millas. Es decir, o nos vamos a los espacios vacíos, que también hay conflicto por el control de los espacios vacíos, exactamente porque el Estado pierde el monopolio del poder. Algunos estados semifallidos, en las zonas vacías es donde falla el monopolio del poder. Pero si hablamos de confrontación
de ideas, confrontación de voluntades, se va a producir fundamentalmente en el futuro en los núcleos urbanos que están en esas 70 millas de la costa, porque es donde está la mayoría de la población. Bien, James Wolfe Tilley lo que dice es que en el futuro las fuerzas más importantes van a ser aquellas que sean capaces de operar en el entorno litoral. Entonces vemos cómo desde Clausewitz, ese pensador que todo el mundo cita cuando habla de estrategia militar, pensamiento militar, con una mentalidad un poco ciega con respecto al mundo naval, a ese gran pensador marítimo, Mahan, que ve las líneas de comunicación, el control de las líneas de comunicación, pero ya atisba la importancia del entorno litoral, a que hoy en día lo que nos preocupa realmente es el entorno litoral. Y entonces, sí, la visión lógicamente la visión de Clausewitz es muy continental, ¿no? Por el problema estratégico de Prusia, ¿no? Y más centrado, ¿no? En la naturaleza de la guerra. Y lo otro, pues, es muy complementario. O sea, al final no es que haya una incompatibilidad, sino que hay complementariedad, ¿no? O sea, en cuanto al análisis de la guerra, por un lado, y luego ya con el desarrollo que le da por la parte naval, pues, todos los autores, ¿no? Mahan y Corbett, poniendo el énfasis en la parte, en el aspecto litoral. De hecho, aunque suene muy obvio, Corbett decía que al fin y al cabo los hombres viven en la tierra, no en el mar. O sea, por lo que importa del mar es su proyección o los efectos que tiene el control del mar sobre el ámbito terrestre. Efectivamente, y esa es la gran visión del mundo anfibio. El mundo anfibio lo que hace es proyectar ese poder naval sobre tierra. Y vuelvo un poco atrás. Las grandes diferencias de una gran armada y una armada normal. El arma submarina, el arma aérea y la capacidad de proyectarse en tierra. O sea, son lo que de verdad te define de una armada del montón a una armada que está mucho más arriba. Bien, pues de esta pequeña aproximación de pensadores vamos a sacar dos ideas clave. La primera, el entorno litoral, que es ese espacio único que tiene dos partes, una parte marítima y una parte terrestre. Luego veremos esa parte terrestre qué dimensión tiene, porque tengo que decir que no es una dimensión exacta, depende de tus capacidades. Bueno, pues ese entorno litoral es el único espacio de combate que une los 5 dominios. No hay ningún otro. En ninguna otra parte de las zonas de los teatros de operaciones se unen los 5 dominios, solamente en el entorno litoral. Y por eso es tan sumamente complicado operar en el entorno litoral y requiere, por supuesto, una actuación conjunta y, por supuesto, integrada de todas las capacidades. Esa es la primera idea que tenemos que sacar. Pero la segunda idea, recordarás que hace unos años, pocos, en Reino Unido se revisa si deben o no deben dotarse de operaciones anfibias, si deben o no deben reducir sus capacidades anfibias, incluso los Royal Marines. Bien, pues en ese proceso profundo de estudio, que es muy interesante, porque ellos sí que analizaron realmente qué pérdidas tenían si lo hacían, la conclusión a la que llegan es que hoy en día, más que revisar si se debe o no se debe tener una capacidad anfibia, lo que hay que hacer es mantener una capacidad anfibia creíble. Y vuelvo a los orígenes cuando hablábamos de las Malvinas. Una capacidad anfibia tiene que ser creíble y estar disponible. Si no es creíble y si no está disponible, no se tiene capacidad anfibia. Y esto es otra cosa que debemos entender. Se pueden tener barcos, se puede tener infantería marina, se pueden tener aviones, pero si eso no está alistado y disponible, y si no es de una entidad creíble, el efecto no vale. Sí, esto, aunque sea llevarlo ya al caso de España, le da perspectiva, ¿no? Más que debate, ¿no? Ese problema que existe con el reemplazo del ala área embarcada, o sea, de los Harrier 2 por el F-35, porque realmente es que son lentejas, o sea, no hay otra cosa, pero tienen unos costes de adquisición y sobre todo luego de operación y de ciclo de vida enormes que plantea, pues, un dilema, ¿no? Por mantener esa capacidad a costa, evidentemente, de otras si el presupuesto no aumenta, pero que, por lo que comentas, sería una condición sine qua non para tener una fuerza anfibia creíble, o sea, disponer de esa área embarcada. Bueno, hablaremos del futuro después. Hoy por hoy está claro que si se quiere tener una capacidad creíble, además, una vez más, reitero, porque esta es otra de las ideas fuerza, armada potente, armada completa, operaciones de superficie, operaciones submarinas, operaciones aéreas y capacidad de proyección.
cuando no tengo una de esas capacidades, bueno, pues empiezo a no ser una armada completa, ¿no? Es cierto que el F-35 tiene unos costes exorbitados, lo estamos viendo con lo que se está publicando en el Reino Unido, pero también es cierto, hablaremos luego en el futuro, cuando hablemos de hacia dónde va el futuro, que si bien nuestros buques hoy en día solo pueden utilizar un tipo de aeronaves para proyectar el poder aéreo, y eso nos condiciona cuando desaparezca el Harrier al F-35, bueno, quizás la solución dentro de unos años venga de la mano del desarrollo tecnológico y quizás la aviación embarcada se transforme en aviación no tripulada. Con lo cual, el mundo que, ¿sabes? Que esto lo hemos visto muchas veces, ahora mismo en investigación se está sobre todo trabajando en inteligencia artificial y en robotización junto a elementos no tripulados. Bueno, esto va a cambiar radicalmente el campo de batalla del futuro y también en las operaciones anfibias, por supuesto. Perfecto, pues luego lo comentamos. Muy bien, pues seguimos con la parte teórica. ¿Algún otro autor que quieras destacar? No, yo creo que llegando a Vorospinis y sobre todo esta parte, entender el litoral, ¿no? Y ahora ya, cuando pasemos a esta próxima, todo esto teórico, bien, pues bajemos de las musas al teatro, ¿no? Porque todo esto está muy bien, pero yo estoy seguro que la audiencia dice, vale, ¿y qué hacemos ahora, no? Porque efectivamente, bueno, salvar al soldado Ryan te da una imagen de lo duro que es un desembarco, ¿no? Y sobre todo hay otro aspecto fundamental. Bueno, no hay grandes operaciones anfibias hoy en día. No hay grandes operaciones anfibias, a pesar de que, como ya he dicho, no son las que esperamos, pero sí se pueden hacer de otra manera. Bien, hoy en día, ¿cómo se caracteriza una operación anfibia? Lo primero, y esto es otra cosa que llevaremos luego a las conclusiones, es que son descentralizadas. O sea, esa ola inmensa de lanchas de desembarco sobre la playa empieza, como habíamos dicho, a ser una imagen del pasado. El concepto sí, pero no la metodología. Primero, son descentralizadas. Segunda característica, son multidominio. Y además, con ese punto diferenciador de que en la zona litoral se juntan todos los dominios. El marítimo, el terrestre, el aéreo, el cibernético, el de la información. Todos los dominios en un solo combate. Es el único espacio donde se produce. Y además, la otra característica es que tenemos que verlo con una operación de esfuerzos simultáneos. Liederhart decía en uno de sus escritos que el peor enemigo de una operación anfibia es la falta de comunión en doctrina entre los componentes de la operación anfibia. Efectivamente, en Granada pasó, Schwarzkopf, cuando estaba de observador en el desembarco de Granada, en la operación en Granada, se dio cuenta de que los marines iban por un lado, los paracaidistas iban por otro. Esta sincronización es fundamental. Los esfuerzos tienen que ser simultáneos, convenientemente priorizados, porque hemos proyectado. Esto, siempre hay que entender que una operación anfibia tiene una capacidad logística amplia, pero no infinita. Porque hemos llevado todo lo que tenemos, lo hemos llevado en los barcos. Entonces, el esfuerzo tiene que ser priorizado y sincronizado. Si no, esto no funciona. Bueno, pues en este mundo al que nos enfrentamos, con sistemas de negación, no solamente de manos de los actores estatales, sino también de manos de actores no estatales, es mucho más importante que los esfuerzos sean sincronizados y priorizados. Bien, ¿cuáles son las características que debe tener una fuerza anfibia hoy en día? Primero, ser flexible. O sea, y esto va a ser una idea permanente en qué define al mundo anfibio. El mundo anfibio no puede ser nunca ortodoxo y cuadriculado. Tiene que ser flexible y tiene que estar dispuesto a escalar. Es decir, voy construyendo capacidades poco a poco, pero desde la mar. Es decir, no tengo la oportunidad de llegar a tierra, hacer un proceso de reorganización y proyectar. No, no, no. Yo salgo desde la mar ya organizado y voy escalando la potencia según van llegando fuerzas. Eso es una de las cosas que me da. Bien, estas dos características... Perdona, sí. Visto desde fuera, o sea, desde el no especialista en cuestiones anfibias, realmente es un desafío monumental porque, por un lado, como comentas, son operaciones muy complejas por ese sincronizar diversas fuerzas que además operan en dominios diferentes, lo cual es tremendamente complejo.
con luego el hecho de no ser cuadriculados, ¿no? Como comentas. Es decir, una forma de asegurar cierta coordinación es que sería el cuadricular. O sea, sería establecer una serie de procedimientos muy rígidos que garanticen que cada uno hace lo que tiene que hacer en el momento oportuno, ¿no? Pero sin embargo, comenta al mismo tiempo que es vital la flexibilidad, con lo cual entiendo que ahí la forma de solucionarlo es un altísimo nivel de adiestramiento por parte de quien ejecuta. Sí, sí. Voy a hacer un poco de spoiler del final de la conferencia. Yo te voy a decir qué 3 características son sine qua non para una fuerza anfibia. Primero, un alto nivel de adiestramiento. Segundo, un altísimo nivel de liderazgo. Y hoy en día, líder se es cuando se es capaz de liderar en la incertidumbre y en el caos. Si no, no se es líder hoy en día. Y tercero, una organización flexible. No se pueden tener estructuras rígidas. Estas son las 3 características. Y con esto y una mentalidad poco ortodoxa que sea capaz de adaptarse al caos. Porque esto, bueno, por reivindicar a Clausewitz, ¿no? que no quede tan mal. En un episodio que hemos tenido antes, el número 10, que ha sido con José Luis Calvo Albero, es un monográfico de Clausewitz. Este es un tema que está ahí presente, ¿no? Esa visión caótica de la guerra, que en las operaciones anfibias ya es el apogeo, ¿no? del caos. Y José Luis destacaba precisamente esos factores, ¿no? El nivel de adiestramiento, la flexibilidad y luego el liderazgo, ¿no? Como elementos fundamentales. Pero entonces, Javier... sí, en las operaciones anfibias eso ya es al cuadrado, ¿no? Pero claro, en cuanto a si te fijas, Javier, esto que te acabo de decir lo hemos leído en otras partes. Esta era la mentalidad de combate del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Mentalidad que luego, en el año 41, se deja de implementar porque entra la microgestión del liderazgo político en las operaciones. Pero este era el concepto de lo que luego en el mundo occidental se llama mission command. Misión, mando orientado a la misión. Dígame qué tengo que hacer. Pues las operaciones anfibias solo pueden funcionar así. En operaciones anfibias, esa mentalidad tienes que tenerla en el acuartelamiento. Si en el acuartelamiento, decía Mattis, la verdad que Mattis tiene un libro donde él habla de liderazgo en el nivel táctico, en el nivel operacional y en el nivel estratégico-político, y él decía que quería disciplina, pero no pensamiento regimental. La disciplina no está reñida con divergencia de opiniones, con pensamiento poco ortodoxo, con pensar fuera de la caja. No está reñida. Es aquel que tiene miedo, es el que encapsula el pensamiento en el pensamiento regimental. Todos pensamos igual. Ese es el fracaso de las operaciones anfibias. Pero era el fracaso, y fue el fracaso de los alemanes, una vez que dejaron de actuar con esa mentalidad de liderazgo, allá donde oiga el ruido del cañón, acude y resuelve. Bueno, pues esto es el Mission Command, esa palabra que tanto nos gusta, esa palabra que todo el mundo asume como su sistema de mando en una estructura absolutamente jerárquica y vertical. Es decir, la contradicción del propio concepto. Sí. Interesantísimo. Pues continúo, Javier, y entonces, ¿dónde estamos ahora, no? Pues las operaciones anfibias tradicionales, esas que todo el mundo tiene en la mente, han desaparecido, ya no existen. Ahora estamos en lo que se llama la guerra de maniobra desde el mar. Es un concepto que empiezan los marines en los años 90. Hemos pasado también a, como te comentaba antes, el concepto es anterior, ¿no? Pero Mattis es el primero que lo planta en la invasión de Afganistán y dice, oiga, yo no necesito una playa para hacer una operación anfibia. Yo estoy en la mar, aguas internacionales, libertad de movimiento, libertad de maniobra, y si tengo vectores adecuados, en este caso aéreos, soy capaz de proyectarme tierra adentro. Y aquí vamos a hablar de qué es el litoral. El litoral, porque te decía antes que no está definido, no hay una definición. Litoral son 70 millas, 80 millas, no. ¿Qué es el litoral? La parte marítima del litoral es la parte en la que los buques pueden maniobrar con libertad para apoyar las operaciones en tierra. Y la parte terrestre del litoral, y aquí está el kit de la cuestión, es la zona en la que puedo maniobrar en tierra siendo apoyado por los buques.
como comprenderéis, depende muchísimo de qué capacidad tienes. Si tienes vectores de proyección capaces de llevarte 100 kilómetros tierra adentro y tienes medios de apoyo de fuego capaces de mantenerte apoyado 100 kilómetros tierra adentro, tu zona litoral es amplísima. Si lo que tienes son medios de proyección que son capaces de llevarte a 1 metro de la bajamar y tienes medios de apoyo que solo te apoyan a 1 metro de la bajamar, tu zona litoral es ridícula y, por lo tanto, tu capacidad anfibia no es creíble. Esto es el litoral. Y esto es la gran diferencia de llegar a tierra, concepto de barqueo, y realizar operaciones anfibias desde la mar, proyectar poder desde la mar. Una cosa es llegar a tierra y otra cosa es que yo tengo un vínculo, un cordón umbilical con el barco, pero el barco no es un barco. El barco me proporciona logística, me proporciona apoyo de fuego, me proporciona sanidad, me proporciona mando y control, me proporciona guerra electrónica, me proporciona inteligencia. Esta es la gran diferencia, Javier. Sí, no había pensado nunca en esa visión de la zona litoral, que el efecto al final está condicionado, por la tecnología existente y luego lo que tengas, ¿no? O sea, luego las capacidades efectivas que tengas. Lo cual nos lleva, claro, evidentemente a una visión muy distinta entre lo que es la zona litoral para Estados Unidos y, podríamos decir, para el resto del mundo, ¿no? Pero... Efectivamente. Y lo que es peor, Javier, si olvidamos... Esto, en gran parte, los marines han tenido que volver a los orígenes, porque toda su participación en Afganistán les encapsuló el pensamiento, operaciones eminentemente terrestres, y dejaron un poco atrás el mundo anfibio. Y ahora han vuelto otra vez a los orígenes, pero claro, con esa capacidad abrumadora de tecnología que tienen. Y estos conceptos que ellos tienen, el Osprey, claro, es un vector de proyección increíble. Sabes que ellos han abandonado absolutamente el proceso de vehículo anfibio acorazado y están investigando hacia dónde va. El futuro de los vectores de proyección. Vectores de proyección tenemos de 2 tipos. Por superficie, es decir, lo que va por la mar hacia la costa, y aéreos. En el mundo aéreo tenemos desde Ospreys, CH-53, helicópteros con muchísima alcance, a helicópteros sin alcance, ¿no? Ese sería el punto 1. Por superficie, si considero el mar como un espacio de maniobra, no veamos esa maniobra como lineal. Salgo del buque y llego a la playa que tengo delante, porque la característica con las armas de negación de área es que cada vez me voy más atrás. Esto es un problema geométrico. Si yo estoy a 1 kilómetro de la costa, mi ángulo por superficie de influencia es el que tengo. Pero si me voy 20 kilómetros atrás, el radio lo he multiplicado por 20, con lo cual mi ángulo de influencia posible en la costa es inmenso, siempre y cuando tenga capacidad de maniobrar. Y esa capacidad de maniobrar, hoy en día, ¿con qué la tengo? La tengo con vehículos de colchón de aire, algo privativo, porque requiere buques con bodegas muy grandes, pero que tienen mucha velocidad y capacidad de carga. Entonces, son capaces de llevar muchos vehículos muy rápido a la playa y, además, como tienen gran maniobrabilidad, en un momento dado, si la inteligencia cambia en el punto de final de llegada. Bien, el siguiente que había hasta ahora y que todavía algunos ejércitos, algunas armadas siguen pensando que es un vector de futuro, son los vehículos anfibios acorazados. Bien, los vehículos anfibios, las famosas AAVs, pues esto tiene muchos problemas. El primer problema es que, como toda solución híbrida, ni es rápida en la mar ni está protegida en tierra. Por eso ya es un concepto que se está dejando de lado. Ahora, claro, hay que buscar algo que sea capaz de proyectarme un vehículo acorazado, o por lo menos con capacidad de protección en tierra, de forma rápida. Aquí los proyectos van más por plataformas que por vehículos en sí. Y por último, el otro vector de proyección por superficie que tenemos son las embarcaciones, hoy en día mucho más modernas que las que veíamos en la Segunda Guerra Mundial, pero que sí que tienen características que las minoran. Primero, su velocidad en superficie no es muy amplia, no es como un colchón de aire, pero segundo, que un barco puede llevar las que puede llevar. Entonces, estamos viendo cómo esos vectores de proyección evolucionan desde la mar, Segunda Guerra Mundial, están evolucionando a que el centro de gravedad se está trasladando a proyectarme por aire y a apoyar por tierra. Esa capacidad de protección de la fuerza, vehículos con protección, bueno, pues vamos a evolucionar
y es un problema tecnológico. Vamos a evolucionar desde este vehículo que flotaba acorazado, pero que cuando llegaba ni tenía velocidad en la mar, ni tenía suficiente potencia de combate cuando llegaba a tierra, pues posiblemente evolucionaremos a una especie de plataforma, ya sea teledirigida o no, en la que se sube el vehículo que va a combatir en tierra y va rápidamente a tierra. Si esto lo asociamos con tecnología pilotada remotamente e inteligencia artificial, pues a lo mejor tenemos una especie de, en el futuro no muy lejano, a lo mejor tenemos una especie de jet sin tripulación en la que monto un vehículo, me lleva a gran velocidad sobre la superficie, me deja en el punto que yo le programo, vuelve a cargar y así estamos permanentemente. O sea que por eso digo que esto... los vectores son fundamentales. Si no empezamos a investigar esos vectores, no puedes optar a tener el Osprey, que es el mantenimiento del Osprey 6 privativo, casi tanto como el del F-35, cada vez que hace esa transición de rotor horizontal a rotor vertical. Entonces son métodos muy privativos. Hay que buscar un equilibrio entre un método de proyección eficaz, distancia, pero también hay que ser capaz de sostenerlo, ¿no? Pero efectivamente... Si no somos capaces de proyectar, pero sobre todo, si el buque no es capaz de protegerme, de apoyarme, de sostenerme, no tengo una capacidad anfibia creíble. Sí, en el caso de las lanchas de desembarco, que es la imagen así más clásica, ¿no? de las operaciones anfibias, otro problema, además de lo que comentabas, ¿no? de la velocidad y luego también la capacidad de transportarlas desde los buques anfibios, es su escasa protección, ¿no? O sea, que los vulnerables que son ya frente a armas que están al alcance de actores no estatales. Antes hablábamos de Hezbollah, de cómo lanzó ese misil antibuque contra creo que era la Hanit, la corbeta israelí, pero es que Hezbollah tenía cientos de misiles anticarro. Y un misil anticarro contra una lancha de desembarco y es una amenaza muy, muy seria, ¿no? Por los daños que podría producir y la letalidad altísima que podría tener. Es ni más ni menos, Javier, que un arma de negación. Sí, a nivel táctico, pero muy efectivo. A nivel táctico, pero es un arma de negación. Entonces, efectivamente, la lancha de desembarco, y además esto es un equilibrio, ¿no? Cuanto más protección le dé, menos capacidad de navegar velozmente va a tener. Claro. Porque las capacidades son las que son. Entonces, si la barcaza está muy blindada, pues al final no navega rápido, con lo cual, como el barco está muy lejos, el tiempo de ida y vuelta es muy largo. El tiempo, para nosotros, cuando nosotros hacemos planeamiento anfibio, la clave está en poner mucha potencia de combate muy rápido en tierra. Entonces, si el barco está a 20 millas y la barcaza, la lancha de desembarco, tarda mucho, tarda una hora en llegar porque no tiene velocidad y una hora en volver, quiere decir que la primera ola está 2 horas sola en tierra. Bueno, pues esto empieza a ser un problema. Si le voy dando más protección, más tiempo. Entonces, al final tendré que acercar el buque a tierra, pero el arma de negación me está diciendo que lo tengo que alargar. Entonces, tengo que buscar ese equilibrio. Y además, nos hemos introducido casi sin quererlo en que las operaciones anfibias ahora mismo, y no hay solución todavía, pero ahora mismo, que es, os decía antes, que la principal amenaza a una operación anfibia tradicional era sufrir un contraataque mecanizado en playa. O sea, eso es demoledor, porque tú en el primer momento tú no tienes capacidad. Si recordáis, os ponía el ejemplo de los bueyes en las Islas Terceras. Bueno, pues ahora mismo el principal problema es la por la forma de combatir que tenían, ¿no? O sea, cómo le rompen el escuadrón, o sea, la formación en cuadro, y ya luego pues van los infantes portugueses y liquidan a los que... Efectivamente. Bueno, pues esto fue un adelanto del contraataque mecanizado. Bueno, pues hoy en día, aquí, en su momento, China analiza durante las operaciones del ejército de Estados Unidos durante los años 90. Y entonces ellos llegan a 2 conclusiones fundamentales, porque la Academia de las Artes Militares China lo que hace es pensar. A veces pensar, analizar, ¿no? También. A veces somos expertos en prepararnos para el conflicto que ya pasó, no para el que viene. Ellos, en cambio, emplean muchísima gente en pensar en lo que viene, ¿no? Y ellos dijeron 2 cosas, ¿no? La primera cosa es, Estados Unidos
si no hay satélite no hay combate, ¿no? Viene a ser una traducción tiene una dependencia tan grande de la tecnología, que bueno, si les anulo la tecnología, les anulo grandes capacidades de combate. Bueno, pues esta es una de las líneas potentes del ejército de la República Popular de China, ¿no? La siguiente era, si soy capaz de crearte un gran daño estratégico, tu opinión pública de la que dependes te va a decir que te tienes que retirar. Y entonces empiezan a aparecer los misiles de altísimo alcance hipersónicos orientados fundamentalmente a hundir algo que en las últimas décadas es inundible, que es un portaaviones. Pero claro, imaginar el efecto que tendría sobre la opinión pública de cualquier país el hundimiento de una plataforma como puede ser un portaaviones de Estados Unidos con 5.000, 6.000 personas a bordo y con esa capacidad de combate tan grande. Pues esto ellos también, y entonces salen los misiles que alcanzan 1.200 millas y con velocidad hipersónica. Pero el tercer concepto fundamental, y es el que neutraliza la proyección sobre tierra, es no dejar que pongas el pie en tierra. Ellos son conscientes de que en ese momento, cuando están pensando sobre esto, finales de los 90, principios del presente siglo, una vez que Estados Unidos pone su potencia de combate en tierra, es muy difícil pararla. Entonces lo que tengo que hacer es negar su acceso o negar la navegación en determinados sitios. Y de ahí sale el concepto de anti-access area denial, y para los marines, para la proyección del poder naval sobre tierra, no, pues esto es otro hándicap. ¿Por qué? Resulta que grandes buques de alto valor no se pueden acercar a tierra. O si me los acerco, corro el riesgo de perderlos, con lo que ello implica. Consiguientemente, mis vectores de proyección aérea van a ser más lejos, pero bueno, el desarrollo tecnológico me lleva al Osprey, me lleva al CH-53 y más o menos lo tengo resuelto. Vamos al siguiente problema, la proyección por superficie, que sigue siendo necesaria en algunos casos. Bueno, pues esa proyección por superficie cada vez es más lejos, cada vez me lo dificulta más. Bueno, ahora mismo no hay solución para esto. Hay varias líneas de esfuerzo. La primera es que las plataformas navales anfibias del futuro van a ser buques de menos valor, de menor porte y de mayor velocidad para poderse acercar a tierra, pero en caso de perderlo no tener una gran pérdida estratégica, ¿no? La segunda, por supuesto, es lo que nosotros llamamos las operaciones distribuidas, ¿no? Es intentar saturar el sistema operando con operaciones simultáneas, una vez más, la simultaneidad en todos los dominios y apoyándose mutuamente. Aquí me gustaría hacer una salvedad. Operaciones distribuidas no es desembarcar en sitios diferentes al mismo tiempo. Operaciones distribuidas es desembarcar en sitios diferentes con capacidad creíble y además ser mutuamente apoyables entre ellos. Este es un problema bastante grave, porque quiere decir que de un sitio al otro tengo que tener capacidad de reforzar el esfuerzo si se me pide. Vendría a ser, en el mundo moderno, lo que Napoleón conceptuó con sus divisiones y la confluencia de esfuerzo. Entonces, es una dirección, y ahora al final hablaremos un poquito de esto porque es un cambio de paradigma. Es una ejecución centralizada, pero dirección centralizada. Todos estamos acostumbrados a escuchar dirección centralizada, ejecución descentralizada. Bueno, pues aquí lo vamos a cambiar un poquito este paradigma. Bien, en resumen, Javier, ¿qué es hoy en día la aproximación práctica a una operación anfibia? Sorpresa, desde diferentes localizaciones y por fuerzas dispersas en el mar. Hacia ahí estamos yendo. Es decir, nada de grandes concentraciones navales, porque eso lo que hace es ponérselo muy fácil a las armas de negación, buscar la sorpresa, es decir, irme atrás para maniobrar en la mar. Volvemos otra vez a la importancia de maniobrar en el espacio que va desde el buque hasta el objetivo, ya sea espacio aéreo o espacio marítimo, pero verlo como un espacio de maniobra, no como una autovía. Y tercero, las fuerzas van a operar de forma dispersa, lo que nosotros llamamos operaciones distribuidas, pero mutuamente apoyables. Y este factor es el que muchas veces cuando oigo hablar de operaciones distribuidas, sí, pero mutuamente apoyables. No nos olvidemos de la coma, porque si no son mutuamente apoyables, lo que tenemos son unidades actuando descentralizadas, que no es lo mismo. Sí, el concepto de letalidad distribuida de la USNEVI va por ahí, ¿no? O sea, el que no pivote todo en torno a los portaaviones, aunque siguen siendo fundamentales, sino que
buques, incluso estos famosos que han salido tan mal, los Littoral Combat Ship, le están introduciendo misiles, ¿no? O sea, ahí de una forma un tanto ortopédica, pero misiles de crucero con el fin también de que puedan proyectar sobre tierra o pueden ser buques, o sea, pueden tener también misiles antibuque, ¿no? O sea, que sea una pieza más dentro de ese dispositivo letal, ¿no? O sea, para operar tanto contra fuerzas navales o contra el ámbito terrestre. Sí, desde esa perspectiva, los buques, por ejemplo, que tiene España siguen teniendo pleno futuro, ¿no? De hecho, había escuchado que los británicos y también Estados Unidos daban mucho valor a los LPD tipo Galicia, tipo Castilla. O sea, no me refiero a los españoles, sino al concepto como tal. El concepto es que, sí, volvemos a esa plataforma y ya introducimos los retos del futuro. Las plataformas de futuro tienen que ser, las de alto valor se van a mantener muy lejos de la costa y eso, por supuesto, siempre hay que tener en mente esa idea fuerza, ¿no? Operaciones anfibias tiene un cordón umbilical con el buque. Entonces, si el buque se va muy atrás, muy lejos para protegerse, ese cordón umbilical, esa línea logística se debilita y puede ser atacable. Entonces, bueno, va a haber buques de alto valor que se van hacia atrás y luego tiene que haber buques más pequeños, más ágiles y multipropósito que se acerquen a costa. Y eso es el concepto de nuestras plataformas, que son bastante... Claro, antaño, cuando alguien veía un buque de desembarco americano y veía una de las nuestras, claro, daba un poco de risa. Bueno, pues esto es la ignorancia del no saber, porque en eso nuestros buques, bueno, pues son más ágiles para acercarse a costa y sobre todo son más multirol. Y aquí viene el otro concepto de futuro, tenemos que aprenderlo ya, que es la batalla naval única. Los buques anfibios, por supuesto, tienen que mantener su capacidad de proyección de fuerza, pero también tienen que incorporar capacidades de control del mar. Pero, por otra parte, los buques de control del mar, que inevitablemente van a operar en la zona litoral, tienen que tener capacidad de proyección de fuerzas. Y esto es un concepto totalmente innovador, pero por ahí va el mundo. Las fuerzas anfibias cada vez van a proteger más a los buques, van a protegerlos, si nos vamos ahora mismo al lanzamiento de misiles de los rebeldes de Yemen en Bab el-Mandeb, que impactaban los buques. Bueno, pues cuando un buque militar pase por un choke point, por un estrecho, quizás tenga que proyectar fuerzas a posiciones críticas para evitar que le lancen un misil. Entonces, estos buques, y casi me voy al principio de la conferencia cuando hablabas de los destacamentos de protección, cada vez va a ser más necesario que un buque sea capaz de transportar una fuerza de protección, pero más. También tiene que ser capaz de proyectarla a un punto crítico en helicóptero, posicionarla, proteger ese punto crítico mientras paso cerca de costa y una vez pasado volver a recogerla. Claro, este destacamento, ya no estamos hablando de un equipo de protección como los que nosotros proporcionamos, que son de entidad pelotón, estaríamos hablando de una sección. Claro, el concepto de buque de guerra superficie, una sección embarcada y capacidad de proyectarla, bueno, pues esto es algo hacia donde vamos y que va a requerir un cambio potente de mentalidad. Entonces, repito, la batalla naval cada vez es más única, los buques anfibios tienen que tener capacidad de control del mar, pero los buques que tradicionalmente hacen control del mar van a tener que tener capacidad de actuar en la zona litoral y, por supuesto, la zona litoral era única e indivisible. Tiene esa parte marítima y esa parte terrestre. Y aquí, Javier, otro reto que tenemos es, por supuesto, y lo habíamos introducido un poco hablando de Hezbollah, cuando en el 2006 dispara el misil Nord contra la corbeta israelí, es la negación de área. Y en la negación de área, lo que aprendimos fue una cosa, la negación de área que hace China, pero tú la has introducido muy bien. Hezbollah, actor no estatal, tiene un poderío de misiles que puede llegar a saturar a cualquier sistema de defensa antimisil. Con lo cual, hace una transición, lo habíamos también hablado cuando hablábamos de esa historia de las operaciones anfibias, de que después de Corea las operaciones anfibias se habían producido casi siempre en un entorno permisivo para pasar a producirse en un entorno semipermisivo. Y aquí, pues voy a utilizar a Clausewitz para no dejarlo muy mal, como tú has dicho, pero en el entorno semipermisivo, ¿qué es lo que pasa? Que chocan las sorpresas, chocan las voluntades, la del atacante y la del defensor, porque tengo que esperar
a su reacción. Yo no puedo llevar la iniciativa. Y entonces, ¿quién es el vencedor en este entorno semipermisivo? Quien haya dirigido el golpe con mayor eficacia. Y eso me habla otra vez de capacidades creíbles. Por eso las fuerzas anfibias tienen que tener esa capacidad creíble. Y por último, ese entorno litoral, y volvemos otra vez a los actores no estatales, estamos acostumbrados a que en el entorno litoral la interferencia electromagnética, o sea, la negación del espacio electromagnético, la negación del espacio de maniobra, lo iban a producir actores estatales. Pero es que hoy en día no podemos descartar que un actor no estatal, y el que lo descarte solamente tiene que leer la historia. No podemos descartar que un actor no estatal me puede negar, en el ámbito táctico, me puede negar el espacio, pero también me puede llegar a negar el espacio electromagnético. Y entonces me tengo que adaptar a quizás no tener superioridad en el mando y control dentro de las operaciones anfibias en la zona litoral. Una, por su configuración geográfica, ámbitos urbanos. Dos, porque el enemigo, el adversario, cada vez tiene más capacidades, sea estatal o no estatal. Y una vez más, volvemos a esa gran dificultad, que es el reto futuro, que son las operaciones distribuidas. Operaciones distribuidas que, una vez más, no es gente desembarcando en diferentes sitios, sino gente desembarcando en diferentes sitios con capacidad decisiva y, al mismo tiempo, con capacidad de apoyo mutuo. Esto es un reto. Esto no es tan fácil. Muy bien. Pues con esto tenemos una visión tanto del presente, ya se apuntan muchas cosas del futuro. ¿Algo más que quieras que destaquemos sobre...? Pues mira, yo quiero destacar, ya antes de entrar a hablar del futuro, uno escucha muchas veces en determinados foros, algunos interesados, por cierto, que las operaciones anfibias están terminadas, que esto no tiene futuro, que las armas de negación de área han acabado con las operaciones anfibias. Y aunque hemos dado retales a través de la conferencia, a mí me gustaría hablar del valor de las capacidades anfibias, de realmente qué proporciona una capacidad. Porque cuando pensamos en operaciones anfibias, tenemos en la imagen, que hemos aludido ya varias veces, de salvar al soldado Ryan. O sea, que a lo mejor hay gente que piensa que operaciones anfibias es otro desembarco de Normandía. Y eso, en efecto, tal como se desarrolló en aquel momento, ahora mismo sería impensable, por ejemplo, frente a China, ¿no? Con las capacidades que tiene. Pero el concepto es mucho más amplio. Efectivamente. Y tú acabas de poner un ejemplo perfecto. Ese desembarco en masa, en playa, por olas, frente a China, no tendría ningún sentido. Y además, posiblemente no se pueda realizar. En cambio, la presencia del mando en el mando pacífico americano de una gran fuerza anfibia condiciona la actuación de China. Entonces, yo voy a empezar por el final, ¿no? La idea fuerza que me gustaría que todos nos quedáramos en la cabeza. Las fuerzas, las capacidades anfibias son una herramienta que es capaz de generar efecto en el nivel político, estratégico, operacional y táctico de forma simultánea o de forma independiente. Es la única capacidad de las Fuerzas Armadas que tiene esa posibilidad. Y además, no solo en algunos momentos es la mejor capacidad para hacerlo, sino que, como he dicho, es la única. Y entonces vamos a analizar qué nos ofrece en cada nivel. En el nivel político, primero, escaso tiempo de activación. Es decir, ante una gestión de crisis, por supuesto siempre, si nos vamos a ese esquema de la guerra de Gerasimov, de que hay 4 veces más acciones no militares que una acción militar, muy bien. Pero cuando estoy sentado en la mesa de negociación, Thatcher, Malvinas, lo que tengo es una fuerza anfibia alistada que se incorpora a las aguas internacionales. No hay permisos de sobrevuelo, no hay necesidad de apoyo de tercer país, no hay host nation support, no hay nada, hay aguas internacionales. Una vez más, capacidad necesaria, una fuerza anfibia capaz y creíble. Bien, escaso tiempo de activación. Segundo, libertad política. Por lo que decía, porque estamos navegando en aguas internacionales. Y tercero, permanencia. Permanencia porque las fuerzas anfibias tienen suficiencia logística. No ilimitada, pero tienen suficiencia logística. O sea que al decisor político le ofrece estas 3 herramientas. Y que se resumen en una sola palabra. Capacidad de disuasión. La disuasión es tener una capacidad
tener la voluntad de emplearla y comunicar al contrario que la vas a emplear. Entonces, la fuerza anfibia es una herramienta increíble para disuadir. En el nivel estratégico, ¿qué proporciona? Bueno, pues primero, en el planeamiento estratégico no me condiciona a tener puertos, a tener aeropuertos, a tener ningún tipo de infraestructura, porque no necesito infraestructuras, no necesito aeropuertos para proyectarme, no necesito grandes zonas para hacer resón, no. Yo voy con mi propio equipo, yo voy con mi propio resón, mi capacidad de combate está en la mar y la proyecto a tierra. Esto, claro, a nivel estratégico, el abanico lo abre muchísimo, por supuesto. Pero además, como hemos visto y hemos comentado que en la Primera Guerra del Golfo me permite, en el nivel estratégico, abrir un segundo frente cuando yo lo considere necesario. Si mi esfuerzo principal terrestre no está funcionando, la mera presencia ya desgasta el otro esfuerzo. Pero además puedo abrir ese frente en el momento que diga adelante, opción o línea de acción Bravo. En el nivel táctico, ¿qué le permite a los comandantes de nivel táctico? Pues influir en el entorno litoral, que es donde se van a desarrollar las operaciones. Y como vemos, ¿qué capacidad ofrece todo esto? Pocas. Y junto, a la vez, ninguna. Y no es que yo sea un fanático de las operaciones militares, es que lo dicen todos los pensadores estratégicos del mundo occidental. Y por cierto, China no deja de leer a Mahan, no deja de leer pensadores de operaciones anfibias, porque nadie se nos escapa que el gran enemigo de China o la gran aspiración es Taiwán, y ahí en el futuro habrá una operación anfibia. Y por eso tiene unas capacidades anfibias cada vez mayores y cada vez mucho más importantes. Sí, y además es algo que estamos bueno, presenciando, ¿no? Estos días, ese ruido casi de sables en algún momento, ¿no? Por parte del propio de Taiwán, que lo ven como algo inevitable, ese enfrentamiento con China. Bueno, quizás sea una profecía autocumplida, esperemos que no, pero lo que es cierto es que esa operación militar, una de sus líneas estratégicas, sin duda, va a ser una proyección vía marítima, pero no una proyección lineal, porque sus capacidades son muy grandes, sino una operación que utiliza el espacio marítimo entre China continental y Taiwán como espacio de maniobra. Y que en paralelo, perdona, crea una 2AD frente al contraataque o al auxilio por parte de Estados Unidos. Efectivamente. O sea, aislar por completo el campo de batalla y ya luego proyectar, ¿no? De esa manera. O sea, multidominio. O sea, son siempre multidominio, pero en este caso. ¿Has visto que te ha salido sola? Sí. Pues Javier, por no aburrir ya a la audiencia y por ir terminando, es algo que me quieras introducir, la pregunta que quieras, vamos a hablar del futuro. El principal reto al que se enfrentan las operaciones anfibias es no perder la mentalidad flexible. Es lo más importante. Y lo reitero y lo recalco, porque muchas veces corremos el riesgo por ósmosis, por identificación con conceptos que no son propios, de perder la identidad propia, de perder ese pensamiento libre, esa mentalidad y esa cultura diferente, de riesgo, de poca ortodoxia, de flexibilidad, a favor de un pensamiento militar encapsulado, ortodoxo, poco arriesgado, y eso es el fin del mundo anfibio. ¿Pero por qué es el fin del mundo anfibio? Porque no podemos pretender ejecutar eso en combate si no lo aplicamos en el día a día. Y esto es, volvemos una vez más al famoso concepto de Mission Command. No puedo pretender que mis unidades actúen en concepto Mission Command cuando en el interior, en el día a día, tengo un proceso de microgestión de todos los procesos. Entonces, el principal problema de las operaciones anfibias en el futuro es mantener esa mentalidad libre, diferente, una cultura diferente. ¿Y en qué se basa? Se basa en 3 pilares. Ya lo habíamos adelantado, nivel de adiestramiento altísimo, adiestramiento y alistamiento. Liderazgo. Liderazgo en el caos. Liderazgo en la desorganización. Liderazgo en la incertidumbre, porque es lo que hay en una operación anfibia. Y organizaciones flexibles. Nada de cápsulas, nada de organizaciones rígidas. Cada vez que vayamos a eso, perderemos la esencia de la operación anfibia. Y aquí quiero introducir... Perdona, es que esto me parece fundamental, porque pensando en el futuro,
podíamos quedarnos únicamente en el hierro y en esto y en los retos que tiene que superar, o sea, en esa cuestión de la 2AD, de esa proliferación ya a nivel táctico de misiles contracarro que puedan ser empleados para rechazar un asalto anfibio. Pero tú estás poniendo el dedo en la llaga en algo que lo trasciende, ¿no? Que es la cultura organizativa, estilos de liderazgo, adiestramiento, que es algo que no es tan visible, no es tangible, es difícil de medir, pero que es fundamental, por lo que estás comentando. Pero es que la gran diferencia del mundo anfibio son los intangibles, Javier. Una fuerza pequeña, desembarcada en una costa hostil, sin una potencia de combate abrumadora, sobrevive por los intangibles. Y los intangibles son el espíritu de cuerpo, la voluntad de vencer, esa adaptación al medio, fundamental, adaptación al medio. No el medio no se va a adaptar a mí, Javier. Me tengo yo que adaptar al medio, me tengo que adaptar y saber liderar, maniobrar en el caos, en la incertidumbre, no en el planeamiento detallado, en donde se entra en la microgestión absoluta. No, eso es inconcebible en una operación anfibia. Pero ¿qué pasa? Que si la mentalidad de los que planeamos, de los que tenemos puestos de responsabilidad, se encapsula en ese mundo ortodoxo, esto ya no son operaciones anfibias, esto es otra cosa. Y eso, para poderlo tener en combate, hay que tenerlo en el día a día. Y esto sí que es un gran dilema. Y además te voy a hablar de un paradigma, y aquí lo voy a hablar muy despacio. Sabes, Javier, que a mí me cuesta hablar despacio, pero lo voy a intentar, porque es una dificultad y yo entiendo que para la audiencia que no está metida en esto le puede resultar complicado. El paradigma en las operaciones militares desde hace muchos años es dirección centralizada, ejecución descentralizada. Es decir, es casi un proceso de Taylor. O sea, alguien piensa y los otros ejecutan, pero eso sí, ejecutan todos a la vez. Bien. Las operaciones anfibias, las operaciones distribuidas, lo cambian radicalmente. Y entonces tenemos una ejecución centralizada. Todos tenemos la misma visión, todos tenemos la misma visión de qué queremos, nuestro esfuerzo, nuestra coordinación. Pero la dirección descentralizada, porque el que conoce la situación real sobre el terreno es el que está allí. Entonces, fijaros, ejecución centralizada versus ejecución descentralizada. Dirección descentralizada versus dirección centralizada. Esa es la gran diferencia del mundo anfibio. Y cuando extrapolamos conceptos exógenos al mundo anfibio, se acaba el mundo anfibio. Y ese es el principal riesgo en el futuro. Le ha pasado a los marines, tras años operando en operaciones de combate terrestre dentro de un ámbito mucho más estructurado, mucho más organizado, les ha pasado que perdieron su esencia anfibia. Siguiente reto, el que se enfrenta a toda la sociedad, y no es otro que la tecnología. Tecnología donde veremos dentro de mucho sistemas robóticos y no tripulados, y entonces aquella fuerza anfibia que no esté investigando ya en sistemas robóticos y no tripulados dejará de tener una capacidad creíble a medio plazo, y además no va a ser a largo plazo, va a ser a medio plazo. Investigación también en esos elementos constituyentes, buques, vectores de proyección y armas de apoyo. No ha habido una capacidad disruptiva muy grande. Hemos hablado de que en el fondo las barcazas de Normandía, pues con mejoras siguen siendo las de hoy, pero va a cambiar. Decíamos que el LVTP-7, el tractor anfibio que veíamos en Iwo Jima, se convierte en la AV, había un proyecto de triple AV y al final hemos abandonado ese proyecto y estamos buscando algo que sea capaz de ponerme un vehículo pesado en tierra muy rápido y volver. Bueno, pues el primero que encuentre la solución a este problema técnico creará una solución disruptiva. Y las soluciones disruptivas son las que cambian los paradigmas. Entonces, el siguiente reto de futuro es adaptar la tecnología al mundo anfibio. Igual que en su momento abandonamos el desembarco en horas para buscar la vulnerabilidad crítica, la aproximación indirecta, ahora estamos a punto del paradigma donde hay que introducir en las operaciones anfibias lo que la tecnología nos trae. Y en eso, aquel que no esté pensando en eso dejará de tener una capacidad creíble o tendrá una capacidad poco creíble. Y Javier, yo me dispongo a contestar cualquier duda que haya podido quedar. Bueno, ha sido, vamos, apabullante. O sea, ha sido una lección auténticamente magistral y, vamos, han ido saliendo muchas cosas. Yo creo que, en gran medida, las preguntas que tenía
pues vamos a irlos resolviendo muy bien. Hay temas que, claro, que son ya muy nacionales que casi prefiero, si te parece, ya bueno, dentro de un tiempo, ya pasar al caso de España, ¿no? Porque eso yo creo que es abrir un melón que sería un capítulo per se, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de fuerza anfibia necesita España? Si nos miramos quizás demasiado los marines, o si hemos de tender más a un modelo de los Royal Marines, más de raid, de golpes de mano, pero no sé si eso ahora mismo ya es abrir un melón muy grande y mejor dejarlo para otro episodio. Si es un melón grande, Javier, pero permite, es que sabes que yo, si me pones el capote, yo no puedo dejar de entrar, ¿no? Vale, Vamos a decir solamente dos cosas muy rápidas. España es un país eminentemente marítimo. Entonces, en el caso de España... con archipiélagos. No solamente que es una península, sino que además tiene archipiélagos. Sí, en el caso de España, tener una capacidad anfibia creíble no es una opción, es una necesidad. El 95%, el dato no lo tengo absolutamente actualizado, pero bueno, en torno al 90% del petróleo que traemos viene por vía marítima. El gas viene una parte por vía marítima, nuestros suministros vienen por vía marítima. Tenemos uno de los estrechos más importantes del mundo en nuestro entorno geográfico. Tenemos 2 archipiélagos. Para nosotros una capacidad anfibia creíble no es una opción, es una necesidad. Pero, siguiente elemento. No nos podemos mirar los marines, Javier. Los marines, su arma aérea es más que la Fuerza Aérea Española. Son 180.000. Aquí no existen soluciones a escala. Entonces, el modelo marine, que durante muchos años, es una opinión muy personal, el modelo marine que durante muchos años ha sido el que hemos intentado emular, es imposible de emular, pero por economía de escala simplemente. Ahora bien, claro. ¿Sabes lo que sí es perfectamente emulable? La mentalidad marine. Esa mentalidad es la que hace falta para de verdad tener una capacidad anfibia creíble y unos líderes de verdad anfibios. Muy bien. Pues, aún así, si te parece, en un tiempo tenemos un monográfico sobre España, ¿no? O sea, será un placer, Javier. Es interesantísimo, pero yo creo que el caso de España merece un episodio por sí solo. Pues, oye, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros y, vamos, y aprender, o sea, por todo lo que sabes, esa visión histórica, la parte teórica también y luego pues tu experiencia profesional, ¿no? Que enriquece pues lo que mucho, o sea, muy por encima lo que cualquiera que no sea, no ya solamente militar, sino que tenga pues esa experiencia en el ámbito anfibio, pues pueda analizar, ¿no? Pueda ver desde fuera leyendo. Así que de verdad muchísimas gracias. Pues yo gracias a ti, Javier, gracias a Gesi, que ya sabéis que siempre digo que hacéis una labor incalculable, de valor incalculable en España, difundiendo estudios estratégicos, estudios de seguridad, algo que nos falta mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi pasión, que son las operaciones anfibias, y por darme la oportunidad de transmitir esto también a la audiencia, y espero que les haya gustado y por lo menos que les haya despertado la curiosidad y sobre todo que se quiten la idea de ese desembarco de Iwo Jima y empiecen a pensar en que las operaciones anfibias son una herramienta política. Seguro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Samuel. Así que nos vemos pronto.